si tenemos nuevas pautas, si la comunidad científica, si hay un aprendizaje que nos permita estar un poco más preparados por si un evento de esta naturaleza vuelve a suceder, doctora. Yo creo que como país estamos mejor preparados, ¿verdad? O sea, en algunas áreas. ¿En qué sentido? Acuérdate cuando esto empezó, Paraguay ni siquiera podía hacer PCR, ¿verdad? Tardamos muchísimo. Por eso que cuando se opina tan así, ¿verdad? La cuarentena, el encierro, que al final de cuentas duró 2 o 3 meses. Yo creo que hay gente que nunca pisó un hospital en Paraguay. Y el sistema público paraguayo y el sistema privado también, porque llegó un momento, ¿te acordás que el sistema privado también estuvo desbordado? ¿Verdad? Si se intercambiaban camas, ¿verdad? Cuando ya el privado ya no podía, el privado llegó a internar, a un pariente mío le tocó compartir, ¿verdad? No luego el pabellón en el público que todos compartimos. El privado llegó a compartir, entraban 2 o 3 personas por habitación, ¿verdad? Porque colapsó nuestro sistema, es muy pequeño, vamos a decir, pero si el dengue está arrasando, y yo me niego, ¿verdad? Y acá hablo ya como sanitarista, ¿verdad? No es cierto lo que se dice, que el sistema se desborda cuando se ocupa la última cama, no señor, el sistema desborda en el sentido así, no catastrófico, sino que el sistema está muy estresado cuando vos tenés dengue y tenés que ir a esperar 8 horas en el consultorio o en la urgencia, ¿verdad? Porque 8 horas no es aceptable y producir encima algo que se llama oportunidad perdida, porque la gente ve, vamos a hablar solamente, por ejemplo, acá del dengue, la gente que está en este momento en su casa y cuando estuvo con chikungunya, pero de verdad era un infierno del dolor y de las molestias, la gente veía en la televisión que iban a ir a esperar 6 u 8 horas y directamente se quedaba en su casa porque no podía aguantar eso. Acá se tiene un concepto erróneo todavía de que el sistema colapsa cuando nos quedamos sin ninguna cama. No, el sistema se empieza a colapsar cuando la urgencia ya no da abasto y cuando el tiempo de espera es mayor a 8 o a 10 horas para que te vea un médico. Entonces vuelvo otra vez a lo anterior del COVID, ¿verdad? Que es lo que quedó una capacidad instalada que nosotros no teníamos en la parte del laboratorio. Imagínate que nosotros en este momento, porque todo el mundo quiere olvidar el COVID, pero el COVID está porque el virus no se olvida de nosotros, ¿verdad? Nosotros en este momento somos uno de los pocos países en el mundo, ¿verdad? Y por suerte tenemos gente muy buena en el laboratorio central y en vigilancia también, y es porque vos tenés que rastrear la variante, ¿verdad? Se puede surgir una variante en el mundo, ¿verdad? Porque no es cierto ese mito de que los virus mutan para ser más leves. Sí, se puede mutar para eso, pero te puede mutar para el otro lado también. Esa es una ruleta rusa, porque vos tenés que estar vigilando. Para ti, nosotros tenemos un sistema en el laboratorio central que no teníamos, ¿verdad? Y podemos incluso hacer la parte genética, lo que se llama la vigilancia genómica. Tenemos una capacitación de médicos y del equipo sanitario, no solamente de médicos, que eso, lastimosamente tuvo que venir el COVID porque hay un déficit y sigue habiendo. Es decir, el COVID en la parte sanitaria ayudó a mucha capacitación, a que se tenga infraestructura, falta muchísimo más, pero si no entendemos lo básico, que yo creo que esto no hace falta ser médico ni nada, ¿verdad? Que la prevención es más importante que la atención. Ahora mismo vamos a tener, en Brasil y en Chile están aumentando los casos de COVID, por lo cual nosotros, el profesor Arbo siempre decía, hay que mirar siempre Chile, ¿verdad? Lo que pasa en Chile 3 semanas después pasa en Paraguay, ni siquiera luego es Brasil, porque lo que pasa en Brasil pasa después en la frontera, pero lo que pasa en Chile pasa por la ruta Iquique, entra después a Paraguay, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir vigilando y tiene que tomar las medidas, ¿verdad? Porque el COVID no es cualquier virus, no es una gripe, no es un resfriado. ¿Y qué pasó con las vacunas? ¿Verdad? Que tenemos hubo una campaña muy importante, qué cosa que se veía, ¿eh? O sea que antes que salgan las primeras vacunas en diciembre de 2020 salieron las primeras. Nosotros empezamos a recibir, esa es otra historia, ¿verdad? Como nos jodió COVAX, etcétera, ¿verdad? En marzo más o menos se empezaron a recibir las primeras vacunas en Paraguay, ¿verdad? Del 2021, ¿verdad? Pero de todos modos, ¿verdad?
¿Qué pasó? Cuando la vacuna sale, viste que la vacuna, para que la gente entienda, la vacuna de influenza cada año se cambia, ¿verdad? No tiene la misma composición. ¿Por qué? Porque el virus de la Porque el virus gripe muta. Claro, muta, pero el SARS-CoV-2 en este momento es el virus que muta más rápido, es el virus con mayor grado de mutación que conoce la humanidad, ¿verdad? Y no hay todavía una tecnología como para ganarle a un virus, ¿verdad? Ni al de la gripe le podemos ganar, ni al de COVID. O sea, la vacuna cuando sale, ¿verdad? Eso yo creo que fue un problema de salud pública mundial, ¿verdad? En lugar de informar, porque los que leemos sabíamos, la vacuna no es neutralizante, es decir, no evita la infección. De hecho, muy pocas vacunas evitan la infección. La de polio y la vacuna contra el cáncer uterino y por ahí nomás, ¿eh? Las otras vacunas, no sé, mis hijos estaban vacunados, estaban totalmente vacunados y los dos tuvieron, claro, les salió 2 o 3 ampollitas. Los dos en la guardería se ligaron varicela. Claro, si no estaban vacunados iban a estar con ampollas, como claro. de la cabeza al pie. Tuvieron 2 ampollitas. O sea, pero no evita la infección. Yo creo que esa es la parte que hizo que mucha gente crea, claro, porque esta vacuna no evita la infección, evita en un porcentaje importante, que no es el 100%, las formas graves y la muerte, ¿verdad? Eso es como el 90% de la vacuna. Entonces se instaló una cuestión que las vacunas son milagrosas prácticamente, y claro, la gente que se puso 2 o 3 dosis y después tuvo COVID, ¿verdad? No valora eso, ¿verdad? El hecho que no tuvo un COVID grave. Yo te voy a decir, pues yo un año jodí, yo un año jodí en el 2018, yo me vacuno contra la influenza, todos los años me vacunaba. En el 2018, ¿verdad? Porque estaba en el medio de la campaña electoral justamente, no me vacuno yo contra la influenza. Y el Senado es un lugar porque tiene un ambiente cerrado y con mala ventilación, donde todos nos enfermamos. Me ligo yo con la influenza, ¿verdad? Y sabes qué, a mí el cuadro agudo, vamos a decir, de la tos, de no sé qué, tuvo una bronquitis, y pasé muy mal unos 15 días, no hice reposo, me iba al Senado igual con tapabocas, por eso que hay fotos mías en el 2018 y de Pedro Santa Cruz que estaba en quimioterapia también con tapabocas ya cuando eso, ¿verdad? Pero 15 días después de que a mí me pasa el cuadro ¿verdad? Yo hago una miocarditis. El virus de la gripe a mí me dejó hipertensa y con arritmia cardíaca. Si yo me hubiese vacunado, porque es la vacuna de la gripe evita en un 40% que vos pero en un 80% evita la hospitalización y la complicación. Ese es el valor de la vacuna, evitar la complicación y las formas graves. Pero tenemos un problema con el Ministerio de Salud y también de Educación, porque creen que la educación en salud es un spot, es un flyer. Doctora, y eso no es porque vos estás trabajando sobre la conducta del ser humano. Doctora, eso es algo muy complejo. Doctora querida, tenés tanto que decir y tenés tantas ganas de decirlo que el tiempo se nos hace escaso. Te rogamos que nos concedas tiempo. ¿Te quedaría bien el sábado de mañana para hablar extensamente de esto en la grabación de mi programa dominical, para que tengas tiempo de decir todo y tiempo para repreguntas también, porque en un reportaje ordinario así de radio siempre estamos mirando el reloj y acá ya nos están tirando con la alpargata porque teníamos que haber hecho una pausa hace 10 minutos? Pues tan interesante lo que estás contando que estiramos hasta donde puedo. ¿Sería posible, doctora? Te fallé y te voy a aclarar por qué. Porque tiene que ver con Cerro. A ver. Tiene que ver con Cerro. Queda un día de clásico, ¿verdad? Era un día que yo no sé lo para qué jugamos esta semana, bueno, mejor así no pasamos vergüenza tan así de tan. Bueno, lo cierto es que quedamos una entrevista contigo, ¿te acuerdas? Sí. Y yo estaba viendo el partido y yo tengo una clave, por supuesto, la clave de mi celular. Y yo estaba mensajeando con unos médicos que nos solíamos ir a la cancha. Y por supuesto, a la tercera vez, de los nervios, ¿verdad? Bloqueo yo mi celular. Y no pude, por eso no me pude conectar. Tengo que dejar esto.
diciendo disparate con Cerro porque me va a dar un infarto. Bueno, eso te iba a decir. Le estás echando la culpa a la gripe Cerro Porteño, lo que te dio la miocarditis y la presión alta, doctora. Es que yo sé cómo me voy a morir. Yo me voy a morir festejando la Libertadores en el Panteón de los Héroes y ¿cómo se llama? En la capital del sentimiento. Bueno. No sé cuándo. Persona muy longeva, a los 100 y pico años. Bueno, gracias, querida doctora. Muchas gracias. Dale, gracias. La doctora Desiree Masi.